ese sector del litoral afectado. Y vamos a ver cómo está la situación, porque se hablaba de una indemnización, se hablaba de una serie de beneficios, no solamente para los pescadores, sino también para los comerciantes, en fin, a todas las personas que se habían visto afectadas por este derrame de petróleo. Raúl Yacua es abogado defensor de los pescadores, precisamente, y está con nosotros. ¿Qué tal, señor Yacua? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a toda la audiencia de TV Perú. Muy bien. Tenemos entendido que el tema de la indemnización o de los pagos que se había prometido hacer no se están desarrollando de manera prolija o como se hubiera esperado. Cuéntenos o denos detalles respecto a esto, por favor. Efectivamente, ¿no? Desde ocurrió el desastre y tuvo que pasar casi un mes y medio para poder iniciar con estos convenios de adelanto de compensación que se realizaron entre, en este caso, la asociación que yo represento, que es APESCA, y Refinería La Pampilla. Lo cierto es que desde celebrado el convenio hasta el día de hoy, ¿no? Y más aún teniendo en cuenta que estamos casi a 6 meses de cumplir este lamentable desastre ambiental, solo se han realizado hasta el momento y de forma parcial 3 adelantos de compensación económica, ¿no? Entonces, se entenderá que casi llegando hasta el sexto mes, porque prácticamente la quincena de junio estaríamos llegando a ese sexto mes, 6 adelantos deberían, o al menos 5 adelantos se debieron haber tratado de agilizar. Lo cierto es que lamentablemente cada adelanto no implica cada 30 días, sino está dándose cada 45, 50 y en algunos casos hasta 2 meses en algunos grupos. ¿De cuántos pescadores estamos hablando que iban a ser beneficiados por esta indemnización? En el distrito de Ancón, personalmente, y la asociación que yo represento, tiene un número aproximado de 1.200 pescadores afectados. 1.200 pescadores afectados. Y ahora, usted nos está hablando de 3 adelantos de indemnización, o sea, no es el monto total de lo que se les iba a pagar a los pescadores. ¿Cuál era el monto total que se les iba a dar? Te comento un poco, ¿no? Para poder establecer un monto final, se tendría que tener 2 aspectos. El aspecto económico, o sea, ponernos de acuerdo cuál podría ser en promedio la pérdida mensual económica. Y para eso, tanto nosotros como ellos hemos hecho, pues, cada uno, estudios técnicos para poder determinar cuáles son las pérdidas en promedio, porque entenderás que al ser un sistema de pesca o una actividad de pesca, pues hay grupos, ¿no? Hay rederos, pinteros, marisqueros, armadores, o sea, hay distintos grupos de pesca que tienen distintos ingresos. Entonces, con la finalidad de uniformizar, se hace pues una media entre todos estos grupos y se determina, digamos, una pérdida mensual en promedio, ¿no? Entonces, esa pérdida mensual, tanto nosotros como Pesca, como Rexol a través de Datum, porque Rexol contrató a Datum para que les pueda hacer, pues, básicamente una información técnica de cuáles podrían haber sido las pérdidas que se ha obtenido de este lamentable derrame de petróleo. Entonces, ese es el primer aspecto, el aspecto económico, que aún no se ha podido, determinar, para tener claro, entonces, una indemnización total, general, no se ha determinado hasta el momento. No se ha determinado por 2 cosas puntuales y sobre todo por una cosa puntual, que estamos esperando por parte del Estado el estudio de impacto ambiental que pueda determinar cuál va a ser el tiempo de afectación de la vida marina. Acá hay 2 aspectos en el tiempo de afectación. Uno es la recuperación de la vida marina y otra cosa es el repoblamiento de las especies dentro del mar, que obviamente se ha visto dañado, ¿no? Ahora, entonces, los adelantos que usted nos ha mencionado, que deberían haber sido 6 hasta el momento y solamente se han dado 3, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el monto de estos adelantos? El monto de los adelantos que se han negociado son de 3.000 soles, ¿no? 3.000 soles por cada adelanto de compensación. Eso no se ha venido cumpliendo de manera prolija. Es más, tenemos al día de hoy, pues, muchos pescadores que recién están en el primer adelanto, otros que están en el segundo adelanto y otro gran grupo que está en el tercer adelanto. O sea, lamentablemente el sistema de trabajo por parte de ellos ha sido pues un sistema de trabajo que no ha sido del todo prolijo, eficaz. Claro. Y eso ha motivado todo este tema. ¿Se refiere a la empresa que tenía que verles? A la empresa, claro. Lo que pasa es que ellos han contratado un grupo de apoyo que entiendo que por la sobrecarga de afectados, porque no solamente son grupos de pesca, también hay comerciantes, lamentablemente pues no han podido, ¿no? Digamos, con ese pequeño grupo satisfacer el gran número de afectados. Y eso trajo como consecuencia que muchos de estos pescadores que todavía recién están en el primer adelanto, que otros están recién en el segundo adelanto, no hayan podido cobrar a tiempo sus adelantos. Ahora estamos hablando, en el caso de la asociación que usted representa, de 1.200 pescadores, personas. En general,
más o menos cuántos pescadores se han visto afectados. En general, esa es la cantidad casi de 1.500 pescadores acá en el distrito de Ancón. Yo me tengo que limitar un poco a la información que manejo, obviamente de la población pesquera afectada. Estamos hablando en promedio de 1.500, de los cuales han sido 1.200 reconocidos. Y acá viene un tema también, el tema de INDECI, ¿no? Porque el único mecanismo para poder seguir reconociendo se da a través de INDECI y este mecanismo tampoco ha sido del todo eficaz. Entonces hay muchos pescadores que ni siquiera tienen un reconocimiento como afectados y que lamentablemente pues, están pasando necesidades, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, en el caso de INDECI que usted ha mencionado. ¿Por qué razón? Porque no se ha desarrollado un trabajo de empadronamiento adecuado. ¿Cuáles han sido las trabas ahí? ¿Cuál es el problema central acá? Es que el gobierno firma un convenio con Repsol y delega la responsabilidad en INDECI y en los gobiernos locales como consecuencia, en las áreas correspondientes de desastre de cada gobierno local, en este caso de la Municipalidad de Ancón, un empadronamiento. Lo lamentable es que el alcalde ni los funcionarios nunca se dignaron a comunicar este empadronamiento. Y se terminó por dar un empadronamiento, pero sí, obviamente, la realidad de los afectados. ¿Y quiénes han empadronado entonces? Quisiéramos saber eso porque hay bastantes denuncias locales sobre presuntos actos de corrupción al momento de empadronar a estas personas. Y eso es un poco lo que nosotros lamentamos como institución, porque se han visto afectados personas que no están siendo ni siquiera reconocidas y ni siquiera están, digamos, en el radar. ¿Y se puede determinar, no sé, a través de algún tipo de documento, la afiliación que se tienen a las asociaciones de pescadores para que finalmente sean los trámites correspondientes de empadronamiento y puedan verse beneficiados también? Claro que sí, claro que sí. Cada uno de nuestros pescadores afectados no reconocidos se encuentran debidamente inscritos en los libros padrones, tienen carnet de pesca, tienen incluso hasta embarcaciones. Pero lo lamentable es de que nos hemos limitado a los caminos de INDECI, que como le vuelvo a reiterar, no han sido eficientes, y el otro camino es el camino directo con Repsol, que el 11 de marzo, y esto sí quisiera soltar como una suerte de casi abuso de Repsol, de que el 11 de marzo ellos dijeron, hasta el 11 de marzo nomás recibo a los afectados, y luego presenta y más adelante lo voy a recibir. O sea, imagínate, es ese gran grupo de afectados que se han visto limitados a que Repsol ponga una fecha de afectación o una fecha de recepción para que acredite la afectación al 11 de marzo. Entonces, hasta el 11 de marzo, si por ejemplo el afectado, el señor Yacua, el 12 de marzo presentó un documento, pues este documento no va a ser revisado hasta que Repsol lo vuelva a señalar y no sabemos qué fecha será esa. Ellos dicen, cuando termine todos de indemnizar la primera etapa, bueno, haré una segunda etapa, pero imagínense la necesidad de las personas. Claro. No esperan etapas. Ahora, las personas están con necesidad, obviamente, de alimentación. No, obviamente, digamos, ¿tienen fecha de retorno a sus actividades cotidianas? ¿Cómo va esa situación con los pescadores, por lo menos? En principio quisiera acá de doblar dos cosas, ¿no? En la que es actividad de pesca, nosotros, de acuerdo a los especialistas, y de la ONU, ojo, de la ONU, porque cuando se sucedió todo este desastre, la PCM convocó a la ONU a un grupo técnico de 9 profesionales con experiencia en este tipo de desastres. Ellos han hecho una opinión técnica de que probablemente el tiempo de afectación de la vida marina en la pesca sería entre 6 a 10 años. Ojo, entre 6 a 10 años, técnicamente hablando. Pero obviamente esto se tiene que ver reflejado en lo que puedan los gobiernos, en este caso el gobierno central, determinar a través de instituciones como el Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente. Obviamente a través de sus unidades como IMARPE, SANIPES y OEFA van a tener que determinar cuál es la situación del desastre ambiental. No solamente se va a limitar a un funcionario en puntual o una área en puntual, sino son todo este conjunto de áreas las que tienen que determinar. Entonces, acá lo que se quiere aterrizar es que la pesca actualmente todavía va a seguir suspendida, entendemos nosotros, por un tiempo todavía prolongado, ¿no? Bueno, lamentable en realidad lo que nos cuenta, señor Yacua. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que las cosas puedan ir mejorando y sobre todo agilizándose en el tema del pago del adelanto de las indemnizaciones. Solamente a nivel de corolario te comento que lamentablemente hay grupos de comerciantes que solamente van a cobrar 2 indemnizaciones o 2 compensaciones, perdón, 2 adelantos de compensación y hasta el día de hoy no se les ha dado más y están protestando día a día porque Repsol no los quiere ya, no les quiere dar, adelantos de compensación. Hay un gran grupo, casi la mayoría en su totalidad, ¿no? Eso es por el tema que usted me señala que no se presentó la documentación hasta la fecha que había puesto de plazo de Repsol. No, simplemente Repsol le dijo a los comerciantes, le dijo, te voy a dar 2 indemnizaciones a los comerciantes.
A los a comerciantes, los no demás a los pescadores, personas. a los comerciantes. O sea, otro sector que también se ha visto afectado. Otros sectores, Claro, sombrilleros, claro. heladeros, etcétera, ¿no? Les ha dicho, te voy a dar 2 y luego déjame ver qué hago contigo, ¿no? Porque hasta el momento se ha quedado en esa situación. Y es lamentable porque dice mucho, obviamente, de una empresa que tiene bastantes temas de responsabilidad social en este tipo de desastres, ¿no? Bueno, y también dice mucho de las autoridades, ¿no? Que son las encargadas finalmente de no dejar en el desamparo a las personas que se han visto afectadas en sus labores cotidianas, su trabajo finalmente.